Ciudadanos del Cielo, con el Padre Manuel Horta. Muy buenos días, queridos oyentes. Damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo. Estamos en un momento en que los cristianos necesitamos modelos de evangelio encarnados. A veces buscamos entre los santos más recientes, más actuales, los que han vivido ya en el siglo XX, unos modelos más adecuados para la imitación. Pero nuestra vida cristiana no tiene más modelo ni término de imitación que nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros nos debemos configurar. En nuestros hermanos los santos no tenemos que buscar una imitación fiel, buscar las mismas circunstancias en que nosotros vivimos. Tenemos que mirar a las virtudes que ellos practicaron, esas virtudes que independientemente de en qué siglo vivieran nuestros hermanos, qué circunstancias fueron las que rodearan su vida, esas virtudes son las mismas y pueden ser practicadas en cualquier circunstancia. La generosidad, la fidelidad, el amor, la humildad, la fortaleza, todas esas virtudes pueden ser, como digo, practicadas en cualquier circunstancia. Por eso hoy vamos a hablar de un santo casi totalmente desconocido. Además, después de la reforma litúrgica, cambió la fecha de su conmemoración. No importa, en el calendario litúrgico romano no está, pero es la vida de un hombre, de un ser humano como nosotros, que existió, que creyó, que entregó su vida por Cristo. Y como estamos cerca de la fiesta del mártir San Valentín, cuya figura hoy se ha totalmente aprovechado, manipulado para buscar un día de consumo, de comercio como patrono de los enamorados, nosotros vamos a buscar otro santo distinto, pero que realmente encontró su vocación en el momento más inesperado, más insospechado. Recién casado, abandonó a su esposa sin consumar el matrimonio. Realmente es lo menos actual y lo menos popular y lo menos comprensible que hoy podemos nosotros imaginar. Pero nosotros no entendemos los planes de Dios. No conocemos la fuerza de su llamada y a veces buscamos excusas de cualquier tipo para no entregarnos nosotros mismos a su voluntad. Vamos a hablar hoy de San Abraham Kidunaya, a que no han oído ustedes hablar de él nunca, pues este hombre existió y vivió en el siglo IV. San Efrén Sirio, un notable padre de la Iglesia, se refiere a él y habla de cómo tenía ya fama de santidad en la iglesia siria en años muy antiguos. Parece que Abraham, que le pusieron su nombre precisamente en honor del patriarca bíblico, había nacido en algún lugar que no sabemos exactamente, en una familia acomodada. No sabemos circunstancias de su infancia ni de su adolescencia. En aquel tiempo el matrimonio se contraía a una edad muy juvenil. Y él, siendo de familia acomodada y no teniendo que ganarse la vida de una forma material, parece que se le buscó pronto, desde pequeño, dice San Efrén, se le buscó una prometida.
con la que no llegó a tratarse. Era para cuando llegaran ambos a la pubertad, a una edad suficiente, se contrajera el matrimonio, un matrimonio acordado por las familias. Este es el marco de la historia. Por tanto, estamos en torno al año 300, principios del siglo IV, finales del siglo III. Parece ser que la muerte fue aproximadamente en torno al año 366. Por eso digo que pudo nacer a finales del siglo III o principios del siglo IV. Pues ya tenemos a un jovencísimo Abraham, al que, siendo apenas un adolescente, se le va a celebrar una gran fiesta de boda. Su esposa era de su edad, parece que era joven, también una muchacha de buena familia, esta familia poseía tierras, y se tuvieron, pues, unas bodas cuyos festejos duraron una semana, entre música y danzas y banquetes. Aunque el contrato matrimonial estaba firmado, hasta el término de estos días de celebraciones, por tanto hasta el cabo de una semana, no llegó el momento en que se introducía a los nuevos esposos en la cámara nupcial para que consumaran su matrimonio. Imagínense ustedes en aquel momento. Ambos pues habían sido vestidos con ropas apropiadas, adornados con joyas, perfumados, y entonces, introducidos en la cámara nupcial, su esposa le tomó cariñosamente del brazo, le llevó hasta el lecho, y se sentaron ambos. Él no tomaba ninguna iniciativa, y se esperaron un poco, y de repente, Abraham se levantó, se quitó los anillos que tenía puestos y alguna cadena de oro al cuello y le dijo a su jovencísima esposa, para sorpresa y asombro de ésta, le dijo: adiós, hermana, yo voy a seguir la voz de Dios, voy a asegurar la salvación de mi alma. Y se marchó sin decir una sola palabra. En plena noche se escapó y caminó mucho tiempo y atravesó distintas villas y ciudades, siempre en dirección hacia el oriente, llegando hasta los confines de aquella región del Helesponto. Por supuesto, buscaron a aquel fugitivo, y 2 semanas más tarde los enviados de su familia, que se encontraban abochornados por su comportamiento, habiendo abandonado a su esposa en aquel momento, pues lo encontraron en una choza que no estaba tampoco lejos de su pueblo. Se había convertido en esas 2 semanas en un penitente, en un anacoreta solitario. Había dejado sus vestiduras propias de la boda y había reemplazado los tejidos lujosos y la seda por una piel de cabra, y se había puesto un ceñidor de cuero, y comía pues pan duro que le daban de limosna a algunas personas de la región, y hierbas, así. Y por mucho que le insistieron, no consintió en regresar. De hecho, en aquel lugar vivió 10 años, 10 años de soledad y de penitencia, buscando la salvación de su alma. Ustedes me dirán que hay muchas otras formas de salvar el propio alma, pero yo les diré que nosotros no sabemos más que lo que nos cuenta la tradición, San Efrén el Sirio. Nosotros no conocemos cuál era la llamada que Dios le dirigía. Quizás Dios le llamaba precisamente a eso, la soledad. Si no, no hubiera sido un santo. Si no, podríamos decir que era una persona simplemente equivocada. Pero no, él fue fiel. Y evidentemente su llamamiento fue inesperado, repentino, en un momento
que parecía, según la opinión humana, muy poco oportuno. Pero recordemos, como el apóstol de los gentiles, San Pablo, fue llamado también cuando iba de camino hacia Damasco para capturar cristianos que encontrara por allí y llevarlos prisioneros a Jerusalén. Dios puede llamar cuando Él quiera, como Él quiera. Conozco como sacerdote historias que me han contado alguna persona al volante de su vehículo, precisamente oyendo Radio María, ha sentido una llamada fortísima del Señor que ha cambiado su vida. Y es un instante, el Señor no espera momentos especiales de intensa oración, el Señor no espera una predicación ni unos ejercicios espirituales. En cualquier momento la gracia fuerte de Dios puede entrar en nuestras vidas. 10 años de soledad y de penitencia. Al cabo de esos 10 años, él empezó a tener contacto con el obispo de la región, el obispo de Damasco, y éste se empeñó en ordenarlo sacerdote. En aquella época las cosas eran así, y sin previos estudios ni nada, a personas de mucha virtud se les ordenaba sacerdotes. Pero claro, eso le cambiaba totalmente su vida, porque el obispo quería que él, con ese testimonio de vida santa que edificaba al pueblo, fuera como misionero a un pueblo, también de la misma región, que era mayoritariamente pagano, y donde había encontrado mucha resistencia para entrar la palabra de Dios. Allí se dirigió nuestro Abraham, y aprovechando la gran popularidad de que gozaba entre el pueblo, se empeñó en ir levantando una iglesia, una hermosa iglesia, con pinturas, lámparas, mosaicos, con ese estilo oriental. Cuando tuvo dispuesta la casa de Dios, se dirigió al principal templo pagano de aquel pueblo a donde había sido enviado como sacerdote, y con el apoyo de grupos de cristianos derribó las estatuas de los falsos dioses y todos los objetos de culto. Como la mayoría del pueblo era pagano, cuando vio esto se indignó. Habían contemplado con asombro y quizás con cierta indulgencia la construcción de aquel otro bello edificio, la iglesia cristiana, que de alguna manera dignificaba su pueblo. Pero aquello de que se destruyera su templo y sus dioses no lo consintió. Entonces se abalanzaron sobre Abraham y lo molieron a golpes y lo expulsaron del pueblo. No sabemos cómo, después de aquella paliza, él no se arredró y seguramente por la noche regresó al pueblo y se metió en la iglesia que acababan de construir los cristianos dirigido por él. Se encontró que había muchos paganos allí contemplando la belleza de los mosaicos, de los iconos, de los colores, y aprovechó esa oportunidad para con total mansedumbre empezar a predicarles el Evangelio, empezar a demostrarles cómo aquellos dioses del Olimpo eran dioses que no habían podido detener la caída del imperio cultural griego, que se encontraba en plena decadencia. Fueron muy buenas razones y sobre todo el fervor de su vida, pero no crean que aquellos hombres se ablandaron rápidamente. De nuevo se abalanzaron sobre él y lo ataron y se lo llevaron atado hasta una colina que estaba cerca del pueblo y lo apedrearon. Lo dejaron por muerto, inconsciente en el suelo, y lo abandonaron allí. Pero con esa obstinación, que es perseverancia, que es fortaleza cristiana, él logró recuperarse y volvió a entrar subrepticiamente en el pueblo y a meterse en la iglesia. Descubierto otra vez, él, sin embargo, les hablaba con mucha paciencia, con mansedumbre, con palabras llenas de dulzura, y le maltrataban, pero
se sentían desarmados ante esta paciencia de aquel sacerdote anacoreta. Dice que a los jóvenes, él todavía no era un hombre anciano, habían pasado solo 10 años de su conversión, posiblemente quizá no tuviera ni siquiera los 30, trataba a los jóvenes como si fuera hermano de ellos, trataba a los niños como padre, trataba a los ancianos como hijo. Así se expresa San Efrén. Y esa mansedumbre logró ir derrotando la ira de aquellos hombres. Y así uno de los personajes principales y más ricos del pueblo se terminó poniendo de su parte y les dijo a sus conciudadanos que si no les interpelaba la paciencia y la valentía de ese hombre y su mansedumbre y de su caridad. Y les dijo, bueno, si no fuera realmente su Dios el Dios verdadero, si él no estuviera realmente esperando que si moría iría a un premio eterno, ¿cómo podría actuar así, comportarse así y sufrir todo eso que le estamos haciendo sufrir? Y lo que las palabras de San Abraham no consiguieron, consiguieron las palabras de ese hombre notable y rico. Y entonces acudieron a Abraham, le dejaron estar en su iglesia, incluso acudían a ella para escucharle. Y así él los fue instruyendo. Y entre las personas de aquel pueblo y de otros lugares de los alrededores que acudían allí a él, para ver la iglesia primero, pero luego para escucharle a él, dicen que consiguió bautizar casi o cerca de 1000 personas. Cuando realmente ya la inmensa mayoría del pueblo era cristiano, un día, tal como había llegado, desapareció. Se dieron cuenta al ir a la iglesia que en la iglesia no había sacerdote. Empezaron a buscarlo, porque echaban de menos su compañía y necesitaban alimento para sus almas, la predicación y los sacramentos que él les celebraba. Y al final, ¿dónde lo encontraron? Pues en esa choza en la que había vivido durante 10 años como anacoreta. Él había cumplido su misión, la misión que le había dado el obispo de Lampsaco, y creía que ya no tenía más que hacer que volver a su santa y añorada soledad. Para vivir con más aislamiento su vocación eremítica, lo que hizo fue tapiar la puerta dejando solamente un ventanuco para que le introdujeran el alimento y no tener que ceder nunca a la tentación de salir. No fue ni el primero ni el único monje que vivió así. Esos monjes enclaustrados que tapaban hasta la entrada de su celda. Pero si hasta muy recientemente, en ya la edad contemporánea, el hoy bastante conocido Saint Charbel Macluf vivió una etapa de su vida así también, como monje totalmente enclaustrado. Y allí, pues como digo, vivió en estrechísima penitencia. Dicen que lo único que tenía era un plato de madera y que en ese plato recibía pues la comida que de limosna le traían algunas personas de los alrededores, atraídos pues por su santidad, y que vivió con una túnica de pieles hasta su muerte. Parece que era un hombre fuerte, había tenido lapidaciones, malos tratos, palizas, ayunaba mucho, guardaba vigilias, y sin embargo, a pesar de eso, cuando iban a buscarle, a hacerle consultas a través del ventanuco de la celda, lo encontraban siempre sereno, incluso de buen humor. Y a pesar de que los orientales a veces pueden ser un tanto inoportunos, él nunca perdía la paciencia con ellos y les seguía hablando con dulzura y dando consejos y siempre hablando de Cristo. Sin embargo, también el demonio instigaba a algunos hombres para que le tentaran en su paciencia, se burlaran de él, le hicieran desistir. A veces le tentaban por la vanidad.
En una ocasión, pues la voz que entraba por el ventanillo, él no veía a las personas de fuera, porque ese ventanuco estaba situado alto en la celda, pues le decía: eres un hombre admirable, Abraham, un hombre admirable, no hay nadie en el mundo igual que tú, tan santo. Y entonces él desde su celda, sin dejar su oración, decía: calla, maldito, yo sé muy bien que soy un gran pecador, pero no me importan tus engaños. Se dirigía a él, identificándolo como el demonio en persona. En otra ocasión, tomando su escasísima comida diaria, en aquel plato de madera que dije que era su única posesión, se presentó cerca de él un joven que intentaba siempre volcar el plato. Abraham sujetó el plato con las dos manos y trataba de seguir comiendo, todo esto sin decir. Entonces aquel joven encendió una linterna y sobre un pollete, un apoyo, en forma, le servía de atril, empezó a cantar salmos. Y entonces, entre los salmos, él decía, a veces de forma desafinada: bienaventurados los que no tienen mancha en su camino. Y miraba a Abraham. Pero Abraham siguió comiendo, impertérrito. Y cuando terminó de comer, se levantó, hizo la señal de la cruz, se dirigió a esa figura que estaba cantando salmos, y sin miedo alguno le dijo: perro inmundo, necio y cobarde, si sabes que los puros son bienaventurados, ¿por qué les molestas? Y aquel joven que había aparecido dijo: precisamente por eso. Respondió Abraham: no te jactes, miserable. Si cae alguno de aquellos a los que tú tientas, no es por tu ingenio, ni por tu fortaleza, ni por tu valentía. Basta una oración, un gesto, para que te desvanezcas como humo detrás del viento. Y volvió a trazar la señal de la cruz, quedando tranquilo. Pero no fueron esos los únicos ataques que padeció nuestro solitario ermitaño. Vamos nosotros a dejar aquí nuestra historia. La semana que viene, si Dios quiere, continuaremos y vamos a dar gracias al Señor, porque Él llama de formas tan diferentes y admirables a tantas y tantas personas para que vivan según el Evangelio, imitando a Cristo de una u otra forma, en el celo, en la paciencia, en sufrir por sus hermanos, en la caridad o en la predicación. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta la próxima semana. Han escuchado en Radio María Ciudadanos del Cielo con el Padre Manuel Horta.